¿Qué es vivir en santidad? Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1, 14 al 15. ¿A Dios le importa lo que nosotros vemos? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque a Dios le importa lo que nosotros vemos. ¿Y qué tal lo que hacemos? ¿Le importará a Él lo que hacemos? Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, porque a Dios le importa lo que nosotros hacemos. ¿Y qué tal lo que escuchamos? ¿A Dios le importa? De palabra de mentira te alejarás, porque a Dios le importa lo que nosotros escuchamos. ¿A Dios le importa cómo vestimos? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer, porque a Dios le interesa lo que vestimos. ¿A Dios le importa lo que nosotros comemos? Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, y eso también incluye los alimentos que comemos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Pedro enseñaba que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, no solamente en la forma en que nos vestimos, sino también en lo que comemos. No hagáis abominable vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levítico 11:43 al 44. Si queremos ser santos como Él, debemos obedecer sus mandamientos, porque es a través de su palabra que somos santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Debemos obedecer la palabra de Dios para poder ser santificados en su palabra. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Yahweh soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Yahweh que os santifico. Levítico 20:7 al 8. Si no guardamos los mandamientos de Dios, ¿cómo podríamos ser santificados? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Apocalipsis 14:12. Para ser santo, no basta simplemente con creer en Jesús, sino también es necesario guardar los mandamientos de Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreo 12:14. Debemos entender que la santidad se obtiene al obedecer los mandamientos de Dios, y sin obediencia nadie verá a Dios. Por eso es tan necesario que tanto pastores y maestros enseñen al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios, para que anden en santidad. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleitos ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Ezequiel 44:23 al 24. Lamentablemente, en las gran mayorías de las iglesias de hoy en día no se enseñan a guardar los mandamientos de Dios. No se enseñan a vivir una vida de santidad, sino una vida de religiosidad. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22:26. Lamentablemente hoy en día no hacemos diferencia entre lo santo y lo profano. No distinguimos entre lo inmundo y lo limpio. No queremos reconocer que hay cosas que no se deben de comer. Y llamando a la multitud, les dijo:
Oíd y entended, no lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15, 10 al 11. Si tomamos este versículo y le damos nuestra propia interpretación, fácilmente podríamos sacarlo fuera de su contexto original. Y eso sería un problema, porque Jesús estaría invalidando todas las leyes dietéticas de Levítico 11. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Jesús dijo que no venía para abrogar la ley o los profetas. Y si decimos que Él hizo limpio todos los animales, incluyendo los animales que no se pueden comer según Levítico 11, nosotros estaríamos diciendo que Él habló mentira, porque al Él decir eso, estaría invalidando todas las leyes de Levítico 11. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Marcos 7, 17 al 19. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Jesús estaba declarando limpio todos los alimentos de todas las culturas del mundo? ¿O simplemente estaba declarando limpio los alimentos que él y sus discípulos estaban comiendo? Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban. Marcos 7, 1 y 2. Los discípulos de Jesús estaban comiendo pan con la mano sin lavar, y por esta razón los escribas y los fariseos lo condenaban, porque ellos estaban rompiendo las tradiciones de los ancianos, también conocida como las leyes rabínicas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Marcos 7, 5. El problema no era lo que los discípulos estaban comiendo. El problema era que ellos estaban infringiendo las tradiciones de los ancianos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Marcos 7, 3 al 4. Los escribas y los fariseos tenían sus propias leyes. Las leyes rabínicas, ellos las tenían por encima de los mandamientos de Dios. Ellos preferían guardar sus tradiciones que obedecer los mandamientos de Dios. Por eso Jesús siempre lo confrontaba y ellos se molestaban con Jesús y querían matarlo. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Marcos 7, 6 al 8. Jesús se opuso a la tradición de los ancianos, porque por medio de su religiosidad, ellos estaban invalidando los mandamientos de Dios. Por el simple hecho de no lavarse la mano, ellos estaban declarando que los alimentos que Dios declaró que eran limpios eran inmundos. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo 15:20. El mensaje nunca se trató de que si se podía o no comer cosas inmundas. Se trataba de que los fariseos y los escribas estaban invalidando el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones de hombres. Al día siguiente,
Mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo cuadrúpedo terrestre, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hechos 10, 9 al 16. Ya habían transcurrido aproximadamente 10 años desde que Jesús dijo que lo que va para adentro no contamina, y Pedro seguía aún sin comer absolutamente nada inmundo. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Pedro se rehusó 3 veces a la voz de Dios en la azotea durante la visión. ¿Acaso Pedro no entendió el mensaje de Jesús? ¿O no había tal mensaje? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hechos 10, 17. Mientras a Pedro se le dificultaba entender lo que significaba esta visión, muchos han interpretado esto como que Dios ya limpió los animales y que no hay nada inmundo y que ahora todo es apto para comer. Pero Pedro le dio una interpretación muy distinta cuando llegó a casa de Cornelio. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10, 27, 28. La interpretación que Pedro le dio a la visión es muy distinta en contraste a las creencias cristianas de hoy en día. El fin de aquella visión fue mostrarle a Pedro que no debía de menospreciar a los gentiles, porque ellos también habían sido limpiados por la sangre del Mesías. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:16. Lamentablemente, este es uno de los versículos más usados y más malentendido por la teología cristiana, debido a que enseña que ya nada es inmundo y que se puede comer de todo, abrogando así los mandamientos de Levítico 11. No podemos agarrar este versículo como una excusa para justificar lo que comemos, porque ¿qué hay del canibalismo? Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 20, 25 al 26. El pueblo de Dios es un pueblo distinto a los demás pueblos. Es un pueblo que sabe hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Es un pueblo que sabe que no todo es alimento. Es un pueblo que obedece los mandamientos del Eterno. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios, y anduviere en sus caminos. Deuteronomio 28:9. Para formar parte del pueblo de Israel, no es necesario haber nacido en Israel. Si queremos ser parte de ese pueblo santo, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. En el cristianismo católico existe el voto del celibato, el cual prohíbe a sus miembros casarse o darse en casamiento. Y otras denominaciones cristianas han prohibido el vino y lo han determinado como algo pecaminoso, cuando en realidad es un alimento que Dios creó. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Juan 4:46. Uno de los primeros milagros de Jesús registrado en la Biblia fue convertir el agua en vino. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Primera de Timoteo 4, 4 al 5. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. ¿Significa eso que si te comes un pescado, también deberás de comerte la espina y no desecharla? Debemos comprender que solo debemos de comer los alimentos que ya han sido santificados por la palabra. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Levítico 11, 46 al 47. Si queremos ser santos, debemos diferenciar entre lo inmundo y lo limpio. Debemos entender que hay animales que no se deben de comer. El pueblo de Dios es un pueblo distinto a los demás pueblos. Los demás pueblos pueden comer cualquier tipo de animal, pero no el pueblo escogido por Dios. Y si hemos decidido servir al Dios de Israel, entonces somos parte del pueblo de Israel. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Por tanto, como pueblo santo, debemos santificarnos en su palabra, debemos guardar sus mandamientos. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Números 15:16. Se nos ha enseñado erróneamente que los gentiles son salvos por gracia y que los judíos son salvos por medio de la ley. Pero eso no puede estar más lejos de la verdad, porque ambos tenemos una misma ley y ambos somos salvos por gracia. Antes creemos que por la gracia del Adón Yeshua, el Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15:11. Al igual que los gentiles, los judíos también son salvos por la gracia, pero aún así continúan guardando la ley, porque la gracia no invalida la ley. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Romanos 14, 2 al 3. Muchos usan esa cita bíblica para justificar que se puede comer de todo y que nadie puede juzgarlo. Pero Pablo solo estaba dando su opinión acerca de cuáles días se tenía que tomar para ayunar y cuáles no, porque los judíos tenían la costumbre de ayunar ciertos días. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Marcos 2:18. No hay ningún mandamiento que especifique cuáles días de las semanas se tiene que ayunar y cuáles no. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor,
Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Romanos 14, 5, 6. Si yo me convenzo a mí mismo en mi propia mente de que robar no es malo y robo, ¿estaría cometiendo pecado? De la misma manera, el simple hecho de tú convencerte en tu propia mente de que el comer animal es impuro, no estás pecando contra Dios. Aún así estás infringiendo las leyes de Dios. Estás cometiendo pecado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos 14, 22. Debemos tener cuidado con las cosas que aprobamos, porque puede ser que nos estemos condenando a nosotros mismos en lo que nosotros creemos que es bueno. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Isaías 66, 17. Si te gustó el video, valora mi esfuerzo. Dale me gusta y suscríbete.